Bueno, vamos a cambiar de asunto. Lo dejo ahí, o sea, quiero decir, cada uno que saque sus conclusiones, porque nos vamos a ir hasta la Escuela de Turismo de Lanzarote, porque tenemos profesionales dentro de distintas entidades. A mí me encanta irme hasta estas aulas. Agradezco a la directora del centro, a Eva Crespo, su amabilidad, porque nos ha puesto en contacto con nuestro entrevistado de hoy. Él es doctor en Historia, especializado en Canarias en el siglo XVIII, sobre todo en temas de milicias, fortificaciones, el Estado borbónico en el archipiélago, y se encuentra muy al tanto de política internacional. Y nosotros, bueno, saben que en unos días pues llegamos a una fecha clave. El próximo martes 5 de noviembre de 2024 son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y sabemos que lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros. Estoy poniendo todos estos antecedentes sobre la mesa para que sepan con quién vamos a hablar y podamos hablar de muchos asuntos, pero como ignorante que soy del tema, a mí me encantaría que me hablara del escenario actual y de qué puede pasar tras el 5 de noviembre en esas presidenciales estadounidenses. El doctor en Historia, Amos Farrugia. Muy buenos días. Pues muy buenos días, Erika, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Dígame. Sí, no, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Y bueno, pues el tema que plantea pues es de candente actualidad, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Qué consecuencias podría tener? Bueno, esta es una de las elecciones quizás más destacadas de Estados Unidos de los últimos años. Siempre que está la presidencia de Donald Trump, siempre tenemos noticias destacadas, ¿no? Y en este caso pues se debate, bueno, qué rumbo va a seguir Estados Unidos, ¿no? Si por un lado Kamala Harris, que, bueno, el Partido Demócrata, que sigue un poco la línea del actual presidente, de Biden, y que ella intenta despejarse, salirse de esa trayectoria porque es un presidente muy impopular, y enfrente tiene pues a Donald Trump, que ya lo conocemos, pero que es un político no político, y me explico, él es más de un empresario que ha llegado por recientemente, es una revista, a la política en Estados Unidos, y la población lo entiende como, bueno, pues que no es el típico político de siempre de que hace unas promesas que luego no cumple, y bueno, pues está pues prácticamente dividido, porque las elecciones en Estados Unidos ya han comenzado, o sea, las decenas de estados de Estados Unidos ya todos permiten votar a distancia por correo, salvo 3, y las elecciones ya han sido depositadas, o sea, los votos ya han sido depositados, y bueno, pues ya está la cosa ahí en juego, ¿no? ¿Qué consecuencias podría tener las elecciones en Estados Unidos para el mundo, en concreto para Europa, ¿no? Bueno, pues habría que ver quizás 2 puntos de vista fundamentales. Uno sería el económico y después otro sería el de política internacional, ¿no? Desde el punto de vista económico, si pensamos dónde estamos nosotros, ¿no? En la Unión Europea, nos interesa más, o a la Unión Europea le interesaría más una victoria de Kamala Harris, porque permitiría mantener ese sistema económico, bueno, que permite pues esa neoliberalización, ese libre comercio y demás. Porque las políticas de Donald Trump, pretenden más una política de aranceles, de impuestos, de medidas económicas proteccionistas para la economía estadounidense, y que es lo que se espera que haga frente a su gran rival, que es China, ¿no? China, que está ahora en pugna por Estados Unidos, por el dominio global, mundial, de las grandes rutas comerciales y demás, y bueno, pues está en juego eso. Y desde el punto de vista... sí, dime. No, político me iba a decir, creo, ¿no? Sí, exactamente. Desde el punto de vista político, pues a la Unión Europea la posición más cómoda sería igualmente la de Kamala Harris, porque permite esa tranquilidad de mantener ese bloque de alianza, y de la Unión Europea pues mantenerse fuera, bueno, al margen, bajo el cobijo, la protección de Estados Unidos, ¿no? Así la Unión Europea no tiene que invertir tanto en la profundización de su propio sistema europeo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia una unión de Estados de la Unión Europea o qué, ¿no? ¿Qué se pretende? Pues claro, si Estados Unidos es la superpotencia, pues el problema, por ejemplo, que propuso Trump la última vez que estuvo gobernando, de la OTAN, o todos los países incrementaban su gasto en defensa al 2% de su PIB, o Estados Unidos se sale de la alianza militar, ¿no? Compromiso que, por cierto, España no cumple.
Pedro Martín. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle, pues evidentemente muchos tenemos una imagen, a mí dejar claro que a mí Trump, la forma de comportarse, las ideas, tal, no las comparto en absoluto, pero sí es verdad que ya hemos tenido una primera etapa Trump y después, bueno, y vimos después todo cómo sucedió después vamos a decir, el cambio, ¿no? Para eso, con todo lo que se montó en el Capitolio, etcétera, etcétera. Pero es Sí, verdad que mucha gente argumenta que en la época de Trump, por la forma de proceder, pues no hubo prácticamente ningún conflicto bélico en el mundo, ¿no? Parece algo contradictorio, pero sí es verdad que no teníamos el escenario que tenemos actualmente, que es una situación donde hay guerra en Ucrania, guerra en Israel, pues diferentes conflictos, etcétera, etcétera. ¿Esto tiene algún tipo de explicación? Porque yo no lo digo porque sea yo un experto internacional, sino porque lo he escuchado, ¿no? Que en épocas donde hay gente que a lo mejor indica todo lo contrario, es las épocas que desde el punto de vista de la paz y de la tranquilidad en la política internacional, pues no se produce absolutamente nada, mientras que los que deberían velar porque hayan buenas relaciones, porque en par esta conflictividad, pues se produce esta situación. sí, sí, sí. Muy buena pregunta y además sí, yo también lo he oído de esta circunstancia, ¿no? Por ejemplo, el anterior presidente, bueno, muy anterior, me remito ya a Obama, que recibió el premio Nobel de la Paz y sin embargo se vio inmerso en varios conflictos, el conflicto en Libia, tiene que cerrar el conflicto de Irak, el conflicto de Afganistán y sin embargo recibió el premio Nobel de la Paz, ¿no? Los defensores de Trump dicen, oiga, pues si este hombre no ha invadido ningún país y ha cerrado la guerra, ¿por qué no recibiría o no sería un candidato a premio Nobel de la Paz, ¿no? Bueno, las circunstancias geopolíticas a veces empujan este tipo de circunstancias eh, que coinciden así, ¿no? Trump no es que sea belicista o no belicista, o sea, las circunstancias internacionales son así. Trump, de todas maneras, no le temblaría el pulso, si es necesario, de intervenir en algún país. Por ejemplo, él se salió unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán y él se salió, rompió ese tratado que en principio era pues positivo, ¿no? Y eso también trajo unas consecuencias que han desestabilizado la región, ¿no? Como estamos viendo actualmente, bueno, no es agua de ahora mismo, sino viene ya del pasado, ¿no? Pero bueno, ahora mismo se abren tres escenarios internacionales que están pendientes de quién va a gobernar en la Casa Blanca, que son, como muy bien habías apuntado, Ucrania, Oriente Próximo, y yo también apuntaría China, lo que va a pasar en China, Asia Pacífico, Taiwán, son elementos también muy importantes que dependen de quién llega a la Casa Blanca, porque las posturas son políticamente radicalmente diferentes. Bueno, y después, si me permiten, compañeros, porque mandan un mensaje a un oyente que está muy interesado en el tema, dice, el problema es por qué le vota la mitad de un país con tanta tradición democrática. ¿Qué motivos hay para que esas personas voten a una persona tan rechazable? Y aquí ya me callo, ¿vale? Pues eso también es muy buena pregunta y según los analistas, los sociólogos, los politólogos, se debe en parte al hartazgo de la población estadounidense a las políticas, a los políticos tradicionales estadounidenses, en las que han visto pues el desgaste del país, en aventuras militares exteriores, en que además ahí está el populismo también, el populismo que ha caído en Estados Unidos, pues bueno, como ha afectado a muchos países en Europa, en Estados Unidos también, ¿no? Pues se debe al hartazgo de la población a ver cómo sus impuestos se dedican a aventuras exteriores, a las continuas crisis producto, bueno, del sistema económico imperante en el mundo actual, esas crisis cíclicas del capitalismo, y bueno, el empeoramiento de las condiciones de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final confían en un no político, porque recordemos eso, que Trump no es un político al uso, y quizá eso es lo que devuelve la esperanza al electorado estadounidense. No obstante, está claro que no todo el mundo lo ve así, porque las encuestas están prácticamente empate, ¿no? Entonces, la cosa está muy dividida, la opinión pública muy dividida, y eso también es malo porque propicia un fondo, ¿no? Un malestar, una división en la sociedad ideológica que no se había visto esta tensión desde hacía pues décadas, ¿no? El ejemplo más claro es el asalto al Capitolio. Valentín Aullanet. Sí, señora Amos, buenos días. Yo tengo, vamos, con la política internacional se me plantean pues dos dudas
que yo pensándola y digo, voy a aprovechar a alguien que tiene conocimientos al respecto en política internacional. Dos cuestiones. Por un lado, es decir, no sirve de nada las organizaciones internacionales a la hora de acometer, digamos, de participar en acabar con conflictos. Es decir, lo de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, me parece, no sé, un anacronismo. Igual que la actuación que ha tenido Israel tras un atentado monstruoso de Hamás, pero su intervención, es decir, ha pasado absolutamente de cualquier, bueno, está echando a la ONU, incluso de la zona del Líbano ya, y entonces me parece como que no tenemos estructuras de organizaciones internacionales que sean válidas ahora para evitar esto, y hay gente que incluso dice, oye, pues imagínense que Rusia le da por meterse en un país que está dentro de la OTAN y nos metemos en una tercera guerra mundial, pues parece que nos olvidamos, pero hemos tenido dos guerras mundiales en el pasado siglo. Eso por un lado, y después por otro lado, el auge de determinados partidos de ultraderecha, a mí me tienen loco, porque resulta que hay dos bloques, sigue habiendo dos bloques, Rusia, China, Corea del Norte, se supone que son bloques comunistas, en el que puedes meter a Venezuela, puedes meter a Cuba también, ¿no? Pero después resulta que hay partidos de ultraderecha que apoyan a Putin, por ejemplo, en su invasión a Ucrania. Y ahí mi cabeza se me da una vuelta, yo no sé estas reflexiones, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ve usted, señor Amos? Pues son dos cuestiones muy, muy interesantes y que dan para largo, pero voy a intentar ser breve, ¿no? Efectivamente, las políticas, organismos internacionales, sea la ONU, sí, principalmente la ONU, porque está la OTAN, pero ya es de temática ya militar. Sí, son impotentes, se han visto que son impotentes ponen sanciones, ponen, en fin, una serie de mecanismos para intentar evitar conflictos, pero que no se han llevado a cabo, son imposibles, porque por la propia constitución de la ONU, es decir, cómo está formado la ONU, me refiero al propio Consejo de Seguridad de la ONU, que están las principales potencias, digamos, vencedoras que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Rusia, China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, con voto directo, ¿no? Son los 5 grandes estados. Y claro, si se enemistan entre ellos, basta un solo voto para que no se apruebe nada. Yeah. Con lo cual tienen derecho de veto, entonces es muy complicado poder aprobar algo, cancelar, impedir con una voluntad política, impedir un conflicto militar. ¿Por qué? Porque los países que ahora mismo intervienen son potencias nucleares. Israel tiene armas nucleares, aunque nunca lo ha declarado. Rusia es una de las mayores potencias nucleares del mundo. Entonces, eso se combate a veces, si no se puede, con sanciones, que la Unión Europea lo que ha hecho es tupir las sanciones y no ha tenido mucho efecto. A la larga sí tendrá su efecto, pero todavía es muy pronto. Y pues no sirve para impedir eso. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues a un escenario preocupante de que es lo que está pasando, de incremento del gasto en defensa, incremento del gasto militar, en la que Europa pues está un poco desnortada, ¿no? Porque no hay industria suficiente, no hay suficiente dinero invertido para ello, la capacidad bélica no cubren para las demandas de la guerra de Ucrania, y bueno, Rusia también tiene sus propios problemas, y lo que estamos viendo es una polarización del mundo en dos bloques, aparentemente dos bloques. Uno podríamos llamarlo el bloque democrático, por así decirlo, ¿no? Y después otro, no diría yo tanto el comunista, sino el autocrático, ¿no? Estas autocracias, semidictadores o dictadores encubiertos. Por el norte es una dictadura, por supuesto. Rusia, pues, es otra dictadura encubierta. China, que vigila lo que hace Corea del Norte. Irán, que es una teocracia. Entonces, son dos bloques, el mundo dividido entre dos bloques por una visión ideológica distinta, pero que en el fondo aquí lo que se está luchando, dirimiendo, es quién se va a llevar, permíteme la expresión, el gato al agua, ¿no? Hay una práctica real que es la lucha por la hegemonía mundial y la hegemonía de los principales puntos económicos del planeta, y en eso estamos insertos, ¿no? Por eso es muy importante frenar la invasión de Putin, y digo bien de Putin, no rusa, porque no creo que todos los rusos estén de acuerdo con esta invasión en Ucrania, ¿no? Porque si cae Ucrania, luego amenazas a todos los países bálticos y demás. Y Polonia, por ejemplo, esto lo sabe muy bien, y es el país que más ha invertido en defensa militar en la Unión Europea, y prácticamente se va a hacer con el ejército más grande de Europa. Se ha volcado totalmente. Pues no tenemos tiempo para más, compañeros, y me voy a guardar, si me lo permite, su contacto, doctor Amos Farrugia, doctor en Historia, para en el futuro, porque me quedan preguntas pendientes. Sobre todo también quiero saber qué pasa dentro del aula y si esto inquieta también al alumnado que se está formando para
ser nuestro futuro, son nuestro presente y nuestro futuro. Así que, doctor, le doy las gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias, buen día. Saludos.